Compartimos pantalla. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profe, se escucha perfecto. Vamos a ver límite de funciones trigonométricas. Ese era el segundo caso. ¿Y qué se realizaba cuando teníamos el segundo caso? Se realizaba cambio de variables. Nosotros teníamos el límite cuando x tiende a 1 radian. Y acá tenemos la función f de x. Y esto se resuelve por cambios de variable. Vamos a poner unos ejemplos para que ustedes observen. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo 1. Tenemos el límite cuando x tiende a pi de 1 más coseno de x sobre x menos pi. Por supuesto, esto me da una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y estamos observando que acá x tiende a un número radial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿cómo se resuelve este tipo de indeterminación? Cuando x tiende a un radian, se resuelve de la siguiente manera. Vamos a poner acá una flechita. Vamos a buscar en la función. ¿Cuál sería la función? La función sería esto. Vamos a buscar la siguiente expresión. Tenemos nosotros x menos pi. Tenemos que hacer la diferencia de esto, lo que está acá, miren. De la variable con el radian. Tenemos que hacer x menos pi o vamos a buscar al revés. Pi menos x. Tenemos esa expresión en la función x menos pi o pi menos x. Observen la X función. menos pi en el denominador. Muy bien. Entonces ustedes dicen, si tenemos x menos pi. Entonces esto sería mi variable. En este caso z sería la variable. Equivale a decir x menos pi. Ese era un ejemplo 1. Vamos a poner acá a la par un ejemplo 2. Luego vamos a ver la manera de resolver. Ejemplo 2. Vamos a poner el límite cuando x tiende pi sobre 2. Y vamos a tener, la función sería pi sobre 2 menos x sobre 1 menos seno de x. Si ustedes reemplazan, esto me daría 0 sobre 0. Sería una indeterminación. Ahora, ¿cómo vamos a buscar la variable? La variable vamos a buscar de la siguiente manera, como dijimos. ¿Cuál sería la expresión que vamos a buscar? Ustedes me dicen. Recuerden que siempre X menos pi. muy bien, menos pi sobre 2, ¿no? Siempre x menos lo que tiene. Sería x menos Pi sobre 2. muy bien, pi sobre 2 o Y ¿cuál pi sería? sobre 2 menos x. Claro, sería al revés. Sería pi sobre 2 menos x. Y nos vamos a
a la función y vamos a buscar esa expresión. Espera un segundito. Un segundito. Bueno, vamos a continuar, chicos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, entonces volvemos al ejemplo 1. Vamos a volver al ejemplo 1 porque... No, vamos a terminar y luego volvemos al ejemplo 1 y vamos a repasar. ¿Por qué? Porque están ingresando, van a ingresar alguna gente que invite de Casa Central para que puedan repasar, digamos, todo este tema que ellos ya vieron. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Aparte, voy a dar una clase de consulta. Voy a dar una clase de consulta antes del parcial. Ustedes cuando vean este tema van a empezar a repasar, a practicar y vamos a hacer una clase antes del parcial para que se saquen todo el tipo de dudas que tengan. ¿Cuándo sería esa clase, profe? Sería antes del día viernes, por ejemplo, podría ser un día martes, porque los chicos rinden el día miércoles lo de Casa Central y ustedes estarían rindiendo el día viernes. Pero se van a sumar gentes con ustedes, porque ustedes son pocos, a comparación a Casa Central, ustedes son con mucho 20 alumnos, y en Casa Central son 100 alumnos. Así que yo le estoy dando la oportunidad a la gente de Casa Central que ellos elijan si quieren rendir el día miércoles o viernes, porque ustedes son muy poquitos. Bueno, vamos a seguir. Bien, profe. Bueno, bienvenido a la gente de Casa Central. ¿Cómo está, profe? Cualquier dudita que tengan ustedes al final de la clase, nos vamos a quedar conectados para que saquen alguna duda que tengan. Y luego van a tener una clase consulta adicional, una clase de 1 hora y media, 2 horas. Ok, profe, buenísimo, gracias. A ver. Bueno. Entonces estamos en límite de funciones del tipo trigonométrico, cuando tenemos la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ya vimos con los chicos de Concepción la indeterminación, pero cuando x tendía a 0. ¿Cómo se resolvía cuando tendía a 0? Se resolvía por cambio de variable, no, se resolvía por artificio matemático, se resolvía por equivalencia trigonométrica, ¿recuerdan eso? Y cuando teníamos 1 menos coseno de un ángulo, se aplicaba el conjugado. Bueno, ahora estamos viendo con la gente de Concepción, vamos un poco atrasado, estamos viendo el segundo caso, cuando x tiende a 1 radian. ¿Cómo se resuelve cuando x tiende a 1 radian? Se resuelve por cambio de variables. Bueno, ¿cómo encontramos la variable? Yo le dije, de lo que tenemos acá, x tiende a pi sobre 2. Vamos a hacer la diferencia de x con pi sobre 2. ¿Cuál sería la diferencia? Sería x menos pi sobre 2. Y la otra sería que pi sobre 2 pase adelante y sea pi sobre 2 menos x.
Y vamos a ver en la función. Tenemos esa expresión en la función. ¿Y en dónde la tenemos? Observen. Todo esto es mi En el función. numerador. ¿En dónde lo tenemos? Numerador. En el numerador, muy bien. En el numerador tenemos pi sobre 2 menos x. Entonces, ese sería mi z. Mi cambio de variable z sería igual a pi sobre 2 menos x. Vamos a resolver. Vamos a resolver el ejemplo 1, luego el ejemplo 2. Vamos con el ejemplo 1. Vamos a hacer el ejemplo 1. Ya sabemos el límite. El límite cuando x tiende a pi de 1 más coseno de x sobre x menos pi. Ya sabemos que este límite me da 0 sobre 0. Tenemos una indeterminación. Ahora tenemos que hacer el cambio de variable. ¿Cuál era el cambio de variable? ¿Cuánto vale z para el cambio de variable? Eso lo vimos. ¿Cuál sería mi z en la función? X menos pi. X Muy menos bien. pi. Observan esto y se fijan en la función si tienen la expresión x menos pi o pi menos x. Tienen x menos pi. Ese sería mi cambio de variable. Lo que vamos a hacer para el cambio de variable, vamos a despejar la variable x. Entonces el menos pi pasa al otro miembro. ¿Cómo pasaría? Pasa sumando. O sea, x sería z más pi. Todo esto va a ser para el cambio de variables. Luego tenemos que x tiende a ¿qué? X en la función, en el límite tiende a pi. Y nosotros queremos saber a cuánto tiende z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir y reemplazar acá, en esta expresión, z es igual a x menos pi, reemplazamos pi en la x y me queda pi menos pi. Entonces, ¿cuánto vale z? Pi menos pi. 1. 0. 0, muy bien. Entonces, por lo tanto, vamos a poner que z tiende a 0. Cuando ustedes reemplacen el pi en la x, me queda que z vale 0, por lo tanto, z tiende a 0. Esto va a ser el cambio de variables, lo que tenemos acá. Bueno, vamos a hacer el cambio de variables, lo vamos a hacer acá a la par, para que ustedes observen. Me va a quedar el límite, en vez de x tendiendo a pi, vamos a poner z tendiendo a 0. Arriba nos va a quedar 1 más coseno, y en vez de poner x, vamos a poner z más pi. Z menos pi. Estamos haciendo cambio de variable, todo me va a quedar con la variable z. Si me queda algo con x, está mal. Tendría que hacer el cambio de variable en toda la función. Sobre, abajo tenemos x menos pi, pero x menos pi equivale a z. Lo que tenemos acá. El denominador equivale a z. Vamos a poner acá z. Es el límite que debemos calcular ahora. Reemplacen. ¿Cuánto me daría ese límite si reemplazamos? ¿Cuánto daría el límite ese si reemplazamos? Cero. Acá sería 0. Si reemplazamos coseno de 0 es 0 más pi. Me queda coseno de pi. Y coseno de pi es menos 1. Todo esto vale menos 1. Y 1 más menos 1 me da 0. Y abajo sería z, reemplazado por 0, me da 0. Seguimos con la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Pero acá aparece algo muy importante en este tema, que esto es lo que tienen que aprender ustedes.
Acá tenemos el coseno, o puede ser el seno de la suma de dos ángulos. Z más pi se considera dos ángulos. Entonces les voy a poner acá la formulita para que ustedes lo tengan presente para el parcial. Vamos a poner coseno de la suma de dos ángulos, coseno de alfa más pi, que sería en este caso, es igual a coseno del primer ángulo, que sería alfa, por coseno del segundo ángulo, que sería beta, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo, que sería beta. Esa formulita la tienen que saber ustedes. Y ahora, si tenemos la suma de dos ángulos, pero en seno, tenemos el seno de la suma de dos ángulos, se trabaja de otra manera. ¿Cuál sería la formulita? Sería seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo, que sería beta. Esto es lo que ustedes tienen que tratar de poner en la parte importante cuando ustedes tengan que estudiar para el parcial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe, eso sería como la fórmula madre Sí, de esa ecuación. sí, de la suma del seno y coseno de dos ángulos. Bueno, entonces acá tenemos el coseno de z más pi. Entonces vamos a ver cómo se resuelve el coseno de z más pi. Voy a poner acá coseno de z más pi, que es lo que tenemos en el ejercicio de límite, sería, vemos el coseno, sería coseno el primero. ¿Cuál sería el primero? Coseno el primero, ¿cuál sería? Este es De primero. Z, perdón, coseno Y de este es- Z. Muy Coseno bien. de Z por el coseno de pi menos el seno de Z por el seno de pi. Muy bien. Seno de z menos por el seno de pi. Muy bien. Por eso tienen que saber manejar bien esta formulita. Lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. Depende si es seno o coseno. En este caso estamos con el primero, que es coseno. Bueno. Acá, ¿cuántos términos tenemos? Tenemos dos términos. Tenemos un término y un segundo término. ¿Lo ven? Si separamos el término, tenemos dos términos. Siempre, pero siempre uno de esos dos términos se anula. Uno de esos dos términos se anula. Bueno, hay que reemplazar. Veamos. Coseno de pi vale menos 1. Menos 1. Y seno de pi vale 0. 0, muy bien. Vale 0, entonces, ¿cuál sería el término que se anula? El seno de pi. Ah, no, Seno. perdón, coseno de pi menos 1. No, se anula el segundo porque el segundo tiene un 0. 0 por seno de z, se anula todo esto, ¿lo ven? Se anula todo esto, entonces nos queda que coseno de la suma de dos ángulos, que sería z más pi, va a ser igual, menos 1 por coseno de z me va a quedar menos coseno de z. Esto lo que equivale a decir coseno de z más pi, equivale que es igual a menos coseno de z. ¿Han entendido la gente de Concepción? Sí. Bueno, entonces acá vamos a hacer ese cambio. En vez de poner coseno de z más pi, vamos a poner menos coseno de z. Acá me va a quedar el límite de z tendiendo a 0, de 1, y en vez de poner coseno de z más pi, vamos a poner menos coseno de z. Todo sobre z. Y todo esto me está dando 0 sobre 0 también. Pero nosotros vimos, acá ya no tiende a un radian, está tendiendo a 0. O sea que en esta parte estamos en el caso 1. Y en el caso 1 se resolvía por equivalencia trigonométrica, por artificio matemático, por racionalización o
por un método que aplicamos cuando tenemos 1 menos un coseno de un ángulo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué vamos a aplicar? Y el que tenemos 1 menos un coseno del ángulo, el último. Muy bien, 1 menos coseno del ángulo. Entonces ahí vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de 1 menos coseno de z. ¿Cuál sería el conjugado? Signo cambiado del medio. Muy bien. Cambiamos el signo del medio. Lo vamos a poner con otro color. El conjugado sería 1 más coseno de z sobre 1 más coseno de z. ¿Qué ganamos con eso? Que siempre, pero siempre, se nos va a generar una diferencia de cuadrados. 1 menos coseno de z por 1 más coseno de z es una diferencia de cuadrados. Esto sería igual al límite cuando z tiende a 0, de 1 al cuadrado sería 1 menos coseno al cuadrado de z. Todo sobre... Pon ahí toda la clase para que diga el vago, ¿viste? Está dando una clase de apoyo. ¿No? Por 1 Pon ahí toda la clase para que el vago diga, bueno, caliento porque quería aprender. Él está dando clases con otros de esa concepción, que no. Como arculeadita, mi cabeza de pino, ¿eh? Aguirre, el audio. Ahí Aguirre, abajo, ¿no? Aguirre, Aguirre, Rolando. Profe, diga. El audio, tiene activo el audio, se escucha todo. Bueno, continuamos. Ahora, cuando armamos la diferencia de cuadrado, en el numerador tenemos una equivalencia trigonométrica. Esa es la famosa relación pitagórica. ¿Cuál es la relación pitagórica? Lo voy a escribir acá. Seno cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Si ustedes despejan el seno cuadrado del ángulo, el coseno pasa restando. Me queda 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Si ustedes observan, esta relación es lo que tenemos en el numerador. Entonces, 1 menos coseno al cuadrado de z, ¿a qué equivale? A seno cuadrado por alfa. Seno cuadrado de z. Estamos hablando de z, ¿ah? Muy bien. Sí, sí. Siempre ponemos el ángulo que corresponde. ¿No quedaría coseno cuadrado por z cuadrado? ¿En dónde? ¿En dónde me dijo que queda eso? Bueno, en el denominador me va a quedar lo mismo, z por 1 más coseno de z. Y esto es ya lo que nosotros ya vimos cuando z o x o una variable tendía a 0, tenemos que tratar de llegar al primer límite fundamental. ¿Cuántos senos tenemos? 2. 2. Hay que desdoblar. Por lo tanto, vamos a tener dos primeros senos fundamentales. Vamos a tener el límite de z tendiendo a 0 del seno de z por seno de z, todo sobre z por 1 más coseno de z. Si ustedes observan, acá estamos cerca de formar un primer límite fundamental. Porque tenemos seno del ángulo z y abajo tenemos el z. ¿Pero qué me faltaría esto para que estemos cerca del primer límite fundamental? Observen, ¿qué me faltaría? Despejar la z, tener una z. Tener un z abajo, nos faltaría un z abajo. Entonces vamos a poner un z arriba. Eso sería por artificio. Entonces acá ya estaríamos cerca de formar el primer límite fundamental. Aplicamos la propiedad de límites, eso está en el práctico, todas las propiedades, para formar el primer límite fundamental.
todo lo que no me forma el primer límite fundamental va a estar en un solo límite. Por ejemplo, el z que está arriba en rojo sobre 1 más coseno de z por el límite de z tendiendo a 0 del seno de z sobre z por el límite de z tendiendo a 0 de seno de z sobre z. Aplicamos solamente propiedades de límites. El límite de producto es el producto de los límites. Ahora, nosotros si observamos, hemos encontrado los primeros límites fundamentales. ¿Cuánto vale todo esto? ¿Y cuánto vale todo esto? ¿Cuánto vale el primer límite fundamental? El primer límite fundamental vale 1. Estamos a una semana del parcial, tienen que ir estudiando, eso ya tienen que tener clara. El primer límite fundamental vale 1. Y una vez que ustedes llegan al primer límite fundamental, tienen que reemplazar. Acá me daría 0 sobre, coseno de 0 sería 1, 1 más 1 sería 2, por 1 por 1. 0 dividido en 2 me da 0, 0 por 1 me da 0. Entonces el límite existe y vale 0. Se fue la indeterminación. De esa manera van a resolver cuando X tiende a un radiano y tienen una indeterminación. Eso sería el segundo caso. Pero para trabajar con esto, tienen que saber bien esta relación del coseno de la suma de dos ángulos y el seno de la suma de dos ángulos. Eso lo van a poner en una hojita y lo van a tratar de aprender. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el otro límite, que sería el límite de función del tipo exponencial. La clase de casa central, vimos otros ejercicios, así que tienen para repasar. La gente de Concepción. Vamos a ver ahora límite. Vamos a ver límite de funciones exponenciales. Y el límite de funciones exponenciales, ustedes van a tener las indeterminaciones de este tipo. 1 al infinito, o pueden tener 0 a la 0, o pueden tener infinito a la 0. Cualquiera de esta indeterminación se resuelve de la misma manera. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que tratar de encontrar el segundo límite fundamental. ¿Cuál es el segundo límite fundamental? Acá le voy a escribir. El límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la n, es igual a e. Este es el segundo límite fundamental. Nosotros cuando tengamos la indeterminación de tipo exponencial tenemos que tratar de llevar ese límite, de convertirlo a ese límite mediante cambio de variables al segundo límite fundamental. Es algo similar a funciones trigonométricas. Entonces esto se llama segundo límite fundamental. El primer límite fundamental lo vimos en funciones trigonométricas. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo 1. A ver, el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 3 sobre x elevado
a la 2x. Vamos a poner una sencillita. Bueno, reemplacemos. ¿Cuánto sería 3 dividido en infinito? Infinito. 3 dividido en infinito para ustedes es infinito. Piensen en el ejemplo que yo les decía. Tienen 3 caramelos. Cero, profe. Tienen 3 Cero. caramelos para infinito, chicos. No les va a dar nada Cero. ninguno. Entonces sería 0. Cero. Esto me da 0. Y 1 más 0 me da 1. Y 2 por infinito me va a dar infinito. Y acá tenemos una indeterminación del tipo exponencial. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta relación que puse acá, 3 sobre x, observen en el límite fundamental a cuánto equivale. 3 sobre x en el segundo límite fundamental, ¿a qué equivale? Traten de relacionar. ¿Equivale a qué? A 1 sobre n, ¿lo ven? Tienen 1, tienen el 1, más 1 sobre n, acá sería más 3 sobre x. Por lo tanto, acá la relación sería 1 sobre n equivale a 3 sobre x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No los escucho. A ver acá de chat. Cuando termine vamos a hablar de la modalidad del parcial, Matías Pose. Bueno. Tenemos esa relación. Entonces, acá vamos a despejar. Vamos a despejar la variable x y vamos a despejar la variable n. Despejando la variable n, la variable x, ¿qué me daría? Recuerden, para despejar esto está dividiendo, pasa el otro miembro multiplicando, y esto está dividiendo, pasa el otro miembro multiplicando. X va a equivaler a 3n, si ustedes hacen el despeje. Y acá vamos a despejar la variable n. Si la reemplazan de acá arriba, sería x sobre 3. Porque pasa dividiendo. Ahora, el límite de x tiende a infinito. Como tiende a infinito, vamos a venir y vamos a reemplazar acá en la relación de n. Entonces, si reemplazamos ese infinito en la x, me va a quedar infinito dividido en 3. ¿Cuánto sería infinito dividido en 3? Infinito. Muy bien, infinito. Tenemos infinito caramelo para 3 chicos, le vamos a dar infinito caramelos. Entonces acá me va a quedar, por lo tanto, n va a tender a infinito. Eso sería toda mi relación. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer el cambio de variables. Es algo similar a lo que vimos en funciones trigonométricas. Vamos a poner el límite, ya no sería de x tendiendo a infinito, sería de lo que tenemos acá, de n tendiendo a infinito. De n tendiendo a infinito. De 1 más, en vez de poner 3 sobre x, vamos a poner 1 sobre n. Lo que tenemos ahí en la relación. Acá vamos a poner 1 sobre n elevado 3 por x, 2 por x, sería 2 por, en vez de poner x, vamos a poner 3n. 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 Entonces esto me quedaría el límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la 6n. Aplicamos la propiedad de potencia, que sería potencia y potencia. Estamos cerca del primer límite, del segundo límite fundamental. Observen, ese es el segundo límite fundamental.
n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n elevado a la n equivale a e. ¿Estamos cerca del segundo límite fundamental? ¿O qué me está molestando ahí? El exponente. El 6. El 6. Bueno, 6. lo voy a marcar el 6. El 6 es la molestia mía para llegar al segundo límite fundamental. Entonces acá ustedes van a aplicar una propiedad de potencia. Potencia de potencia. Es una propiedad de potencia. Van a poner 1 más 1 sobre n. A usted le hace falta que acá quede a la n. Y todo esto va a quedar elevado a la 6. Esa es la propiedad potencia de potencia. Cuando se multiplican las potencias. Ahora, ¿eso sería el segundo límite fundamental? No. No. Observen. ¿Qué me está molestando ahora? Me sigue molestando este 6, porque este 6 está elevando El 6. en todo el argumento. Y acá en el segundo límite fundamental no está elevado a nada ese argumento. Entonces acá vamos a aplicar una propiedad de límites. ¿Qué sería? El límite de la potencia sería la potencia del límite. Eso está dentro de la propiedad de límites. Le va a quedar el límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n elevado a la n. Y todo este límite va a estar elevado a la 6. El límite de la potencia y la potencia del límite. Ahora, ¿tenemos el segundo límite fundamental ya formado? Sí, no duden, no duden. Todo esto sería el segundo límite fundamental. Mira, observen la expresión acá. Todo eso es el segundo límite fundamental, ¿lo ven? Entonces, ¿a cuánto equivale todo ese segundo límite fundamental? A E. Entonces acá me va a quedar E elevado a la 6. Y ese es el resultado. Vamos a decir que el límite existe, no tiene indeterminación y vale E elevado a la 6. Vamos a hacer un ejemplo 2. Y de ahí vamos a pasar a continuidad. Vamos a hacer un recreo de 5 minutos y vamos a pasar a continuidad. Ejemplo 2. Vamos a poner, ahora voy a dar un ejemplo que sea diferente. Vamos a poner el límite de x tendiendo a 0. En el caso anterior, x tendía a infinito. ¿Ven que es un ejemplo diferente? Ahora no tiende a infinito, tiende a 0. Y vamos a poner 1 menos 4x elevado, vamos a hacer fácil, 1 sobre x. Reemplacemos. Menos 4 por 0. ¿Cuánto me da menos 4 por 0? 0. Y 1 más menos 0. 1. 1 menos 0 sería 1. Me da 1. Y la potencia me va a quedar 1 dividido en 0 equivale a Infinito. infinito. Todo número dividido en 0 me da infinito. Con excepción de 0 sobre 0 porque es una indeterminación. Bueno, tenemos una indeterminación. Tenemos que ver qué equivale a 1 sobre n en esa expresión. ¿Cuál sería mi 1 sobre n en esa expresión, en ese límite? Observen. El 1. ¿Es el mismo ejemplo que el anterior? Sí, el mismo, es lo mismo. ¿Cuál sería mi 1 sobre n? Perdón, sería menos 4x. Muy bien, muy bien. Marielo Bussi me está contestando. Sí, profe. Muy bien, e menos 4x, muy bien. Entonces, de la misma manera vamos a trabajar que en el caso anterior. Vamos a despejar x y n, ¿lo ven? Entonces voy a despejar x, y si yo despejo x, me va a quedar 1 sobre menos 4n. El menos 4 pasa dividiendo, está multiplicando, pasa dividiendo. Y ahora vamos a despejar la variable n. Si ustedes pasan todo esto, está dividiendo el primer miembro, va a quedar multiplicando con x, y dejamos la n en el primer miembro y va a quedar menos 4 por x, que pasaría dividiendo.
Me va a quedar 1 sobre menos 4 por X. Bueno, ahora X tiende a 0. X tiende a 0. Si ustedes ven el límite, X tiende a 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a reemplazar acá donde está N. Vamos a reemplazar y vamos a ver cuánto me equivale. Reemplacemos. Menos 4 por 0 sería 0 y 1 dividido en 0. ¿Cuánto me da 1 dividido en 0? Infinito. Me da infinito, muy bien. Entonces acá vamos a poner, por lo tanto, como N me da igual a infinito, vamos a decir que N tiende a infinito. Y esa sería la relación que vamos a utilizar para el cambio de variables. Vamos a hacer el cambio de variables. Me va a quedar, nos vamos a hacer acá a la par, el límite de N, en este caso N tiende a infinito. N tiende a infinito de 1 y menos 4x equivale a 1 sobre N. Entonces vamos a poner acá más 1 sobre N, porque menos 4x equivale a 1 sobre N, elevado a la 1 sobre X. Y X equivale a 1 sobre menos 4N. Lo acomodamos un poco, hacemos el producto de los extremos sobre el producto de los medios y esto me va a quedar el límite de N tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre N y esto me quedaría elevado a la menos 4N. Realizando el producto de los extremos sobre el producto de los medios me queda menos 4N. ¿Qué me está molestando ahí para transformarlo en el segundo límite fundamental? El menos 4. El menos 4, ¿ven? Todo esto es similar, siempre es algo mecánico. Siempre, si ustedes practican, todo es lo mismo, ¿lo ven? Se puede complicar en algunas cositas, por ejemplo, que tengan que aplicar un paso, por ejemplo, una propiedad de límite. Por eso tienen que manejar bien la propiedad. Es solamente práctica. Entonces me está molestando y vamos a aplicar la propiedad de la potencia. Potencia, potencia. Vamos a poner 1 más 1 sobre N elevado a la N y todo esto elevado a la menos 4. Menos 4. Hay que poner bien ahí la N, porque todos me reclaman, me dicen que no es una N, que es una H. No, es una N. Es la forma que yo escribo la N. Acá me sigue molestando el menos 4, entonces vamos a aplicar la propiedad del límite. El límite de la potencia y la potencia del límite. Y me quedaría 1 más 1 sobre N elevado a la N y todo este límite está elevado a la menos 4. ¿Qué harían ahora ustedes? Y bueno, me queda E a la menos 4. Muy bien, toda esta expresión ya sería mi segundo límite fundamental. Y una vez que ustedes llegan al segundo límite fundamental, tienen que reemplazar lo que vale el límite. Entonces va a quedar E elevado a la menos 4. Ese es el resultado de ese límite. Se fue la indeterminación y van a decir que existe límite. ¿Han entendido, chicos? Bueno. Ahora vamos a hacer un recreo de 5 minutos. Vamos a hacer un recreo hasta las 8:40, 9 minutos y vamos a ingresar a las 8:40. Yo le voy a mandar un mensaje y vamos a ver el otro tema que sería el último tema para el parcial que se llama continuidad. Continuidad de una función y vamos a analizar la continuidad de una función en un punto. Hacemos una pausa y regresamos.